El continuo espacio-tiempo. Una maraña de acontecimientos y paradojas tejidas por el azar y el caos, de una magnitud tan inconmensurable que ni siquiera podríamos calcularlo usando campos de fútbol. El ser humano siempre ha anhelado viajar más allá de los límites de su tiempo. La insaciable curiosidad y el ansia indomable de conocimiento les impulsa a viajar para cambiar decisiones tomadas, vivir otras épocas o ver cómo fue y cómo será la humanidad. Pero jugar con semejante poder puede tener consecuencias inimaginables y desastrosas, y la más mínima alteración causaría cadenas de desenlaces más allá de nuestra comprensión. Solo los locos o los idiotas se aventurarían a ello. ¿Cómo surgió la rana Gustavo de Todopoderosos? ¿Cómo se pasa de esto a esto? Muy buenas, imaginantes. Soy Alberto Rivas y os lo voy a contar. Es un camino largo y duro, lleno de penurias. ¡Oh, mon Dieu! ¡No mientas! No has dado un palo al agua en toda la mañana. Como cuando hiciste la figura, no la pudiste enseñar porque no tenías tus vídeos. Pues ahora te toca hacerla otra vez, ¿no? ¿Yo qué quieres que haga? ¡Ja! Podrías estar haciendo algo más útil, como mirar al suelo. Ya, pero es que yo no tengo un DeLorean. Pero tampoco te condensa el flujo cerebral, con lo cual estamos en las mismas. Olvídame, Tango, que soy bolero. Anda, déjate de rollos y vete a hacer tus cositas de Muppets. Estamos aquí hablando de algo interesante. A ver, a lo largo de mi vida he podido trabajar de muchas cosas diferentes. En agencias de publicidad, estudios de diseño, ilustrando libros, haciendo robots en una empresa tecnológica o, no sé, diseñando juguetes en una empresa de juguetes. Y en todos esos trabajos hay un factor en común. Siempre que empezamos algo, hay que hacer una documentación previa, una investigación, una búsqueda de referencias. Pongamos que lo que tenemos ante nosotros a la hora de crear, ya sea un lienzo en blanco, una hoja de papel, un bloc de notas, una partitura sin escribir, ofrece al que los enfrenta la posibilidad infinita de crear, únicamente limitado por su propia imaginación. Es precisamente esa investigación previa la que nos va a ayudar a generar nuevas herramientas con las que valernos. De hecho, esto es útil en cualquier cosa que nos dispongamos a emprender, y trabajes de lo que trabajes, la información que consigas antes seguramente influirá bastante en el resultado final. Un ingeniero debe conocer el terreno donde planea levantar un puente. Debe conocer los materiales, el terreno y también las condiciones meteorológicas y ambientales del lugar para que no se le venga abajo. Un general también tiene que conocer el terreno donde va a enfrentar a sus hombres, así como las circunstancias del enfrentamiento y a su enemigo, si quiere tener alguna posibilidad de que no les escabechen. Claro. ¿Qué es lo más representativo de Jim Henson? Bueno, pues evidentemente es Kermit, o la rana Gustavo, como la conocimos aquí en Barrio Sésamo. Me viene a la mente una escena en la que estaba tocando su banjo encima de un tronco como en un pantano. La canción que tocaba se llama Rainbow Connection y fue un auténtico hit en sus años. Un completo himno, partió la pana. Así que me parecía muy buena idea tomarla como referencia para empezar este trabajo. Lo que quería era hacer que recordase vagamente a esa escena, tener unas gotitas de ese Rainbow Connection. Decidí incluirle un micrófono y unos auriculares, ya que iba a ser para todopoderosos, tenía sentido. Y además quería que pareciera uno más de la mesa, sentado con ellos. A ver, ¿qué creéis que quiso decir Picasso cuando dijo esto? La inspiración existe, pero debe encontrarte trabajando. Mientras estamos creando, nuestro cerebro bulle con lo que controlamos y con lo que no controlamos del proceso. Por ejemplo, un goterón de tinta accidental o un trazo que hayamos hecho sin querer puede inspirarnos e iluminar una parte de la foto que no veíamos hasta entonces, en la que podremos encontrar algo que nos inspire y que enriquezca nuestro trabajo, o incluso que nos ayude a encaminarlo en una dirección completamente inesperada. Y de ahí que la inspiración llega normalmente mientras estás con las manos en la masa. Esto sucede en el antes, como hemos visto, en el durante, pero también en el después. Por eso hay veces que es tan difícil dar por finalizada una obra.
porque siempre le das una vuelta más y siempre le das una vuelta más y por eso se hacen mejores versiones de las cosas, para hacer que se parezca más a esa visión ideal que tenemos de ello. Es simplemente por ese afán de mejora, por esas nuevas referencias, esos nuevos puntos de vista que hemos adquirido, que nos ayudan a ver cosas que antes no veíamos, de esa figura que ya teníamos terminada, por ejemplo. Incluso se pueden utilizar las referencias a modo de homenaje de algo que te encante, poniendo pues pequeños guiños aquí y allá. Y recordar, niños y niñas, tomar referencias no es plagiar, pero debéis estar atentos de no intoxicaros demasiado con las referencias, porque si no os dirán que estáis copiando. ¡Ja! Ahora toca bajar las ideas a tierra y currar un poco en un boceto. Pero un boceto que tampoco esté muy detallado. A ver, quiero dejar cierta libertad para que este proyecto crezca y que a medida que lo voy desarrollando tenga ese margen de libertad para convertirlo en algo realmente único. No tienes ni idea. El mío es mucho mejor. ¿Ves? Sí, me encanta, es fantástico, una obra de arte, sobre todo lo del Kermit. Pero ahora vamos a presentar el número 1 de los videoclips de esta semana, el modelado en 3D. La cabeza la diseñé con Sculptris, un programa gratuito de Pixologic que está muy bien y para los que estáis empezando es fantástico. Tiene una curva de aprendizaje rapidísima y enseguida que os pongáis con ello estaréis viendo resultados. Eso sí, os recomiendo que tengáis una Wacom o algún tipo de tableta para poder utilizar ese programa, porque la presión con la que apretemos el stylus incidirá directamente en el modelado. Y un ratón, clic, es 0, 100, 0, 100, no hay una diferencia de presión. Luego la parte del cuerpo, la base y el muro lo diseñé con Blender, otro programa gratuito y de código libre. Software libre o de código abierto. Es el software que está licenciado de tal manera que los usuarios pueden estudiar, modificar y mejorar su diseño mediante la disponibilidad de su código fuente. Una vez que lo hemos modelado en 3D, lo que hay que hacer es pasarlo por un laminador. En este caso yo utilizo Cura, aunque hay muchos otros programas que os pueden servir para lo mismo. Este programa lo que hace es coger el modelo 3D, partirlo por capas y traducirlo a un lenguaje que la impresora entienda. Después lo imprimiremos todo en la Festos 2 de Beku. Así que sin más dilación... ¡Pa' adentro! Atención, el Alto Mando Galáctico informa.
Debido a la deliberada exposición de material confidencial sobre la maléfica raza conocida como los Mequetrefs, se procederá a la eliminación de dicho material y al rebobinado neuronal de la audiencia. Por favor, permanezcan atentos a sus pantallas. Por favor, dirija su atención y su mirada al centro de la pantalla. Al sacarla de la impresora, lo primero es quitar los soportes. Para poder darle el acabado que queremos a la figura, una vez que está impresa, hay que lijarla o tratarla con otro método para evitar que se vean esas líneas de impresión. En un vídeo más adelante explicaré otros tipos de tratamiento para la pieza, como el cloroformo o la resina epoxi. En este caso hemos escogido lijar para darle ese acabado suave pero no del todo pulido, que aplica siempre un poquito de textura para emular ese rollo más peluche. Para hablar de peluches te lavas la boca, ¿vale? Después de dejarnos la piel, los brazos y el alma lijando, como descosidos, por fin hemos conseguido tener la pieza bastante bien pulida, listas para empezar a pintar. Y además, como podéis ver, le hemos añadido una lengüecilla para ayudar en el pintado. Bueno, los cascos han quedado súper cookies, ¿eh? Y ya estos no se parten ni para Dios. Las que se van a imprimir en color negro son básicamente las que quiero que queden con un tono un poquito más apagado o más realista, por así decirlo. Menos cartoon, a fin de cuentas. El muro, donde está la entrada Fraggle Rock, la textura que ha quedado, favorece que luego vaya a quedar mucho más pedregoso, no es una textura lisa de pulido. Y luego en blanco, como queremos que tenga un aspecto más brillante, más cartoon, un poquito más intenso y que destaque sobre la composición, todo lo que va a ir de verde y va a ser la rana, a excepción, por supuesto, de los auriculares, va a ir imprimada en blanco. Esto va a hacer que el verde resalte, que salga hacia afuera. Todo depende del efecto que le queréis dar a la pieza. Y ahora solo nos queda el pintado. Voy a terminar de pegar las piezas para darles una pasada con el spray y empezar a... ¿Has oído algo? Qué movida más rara. ¿Quién puede ser a estas horas? Es súper tarde. No esperaba a nadie en casa, además. No sé, voy a abrir. Abre la puerta. Este pobre incauto no sospecha que va a emprender un viaje sin retorno hacia lo desconocido. Jugar con semejante poder puede tener consecuencias. El contenido de esa bolsa cambiará la historia para siempre. En el próximo episodio... Mindcracker. Mira, François. Mira lo que ha llegado. ¿Qué es Estaba en la eso? puerta. ¿Qué? Esta es la pieza que te faltaba del puzzle. Serán tus recuerdos. ¡Guau! La máquina ha funcionado.